Y cambiando un poco de tercio, rescatando el concepto de eficacia que lo introducías al principio de la entrevista sobre los tratamientos psicológicos y demás, pues también te hemos escuchado que al final no hay terapia psicológica que podamos desdeñar, que podamos descartar del todo. Incluso terapias como las psicodinámicas, que habitualmente pues, se suelen relegar porque se acostumbra a decir que no tienen ese peso científico. Sí. Incluso esas terapias más o menos gozan de similar eficacia que las terapias cognitivo-conductuales. ¿Y por qué esto es así? ¿Cómo puede ser que terapias sin evidencia detrás, por así decirlo, ostenten al final pues la misma eficacia? O sea, porque por ejemplo esto lo hablábamos en la anterior entrevista que tuvimos con María Jesús Frossán y hablamos sobre la interacción terapéutica. Y al final, ¿dónde estamos yendo hacia un punto de no retorno en el que lo importante para que sea eficaz la terapia es más la relación terapéutica que no tanto las técnicas empleadas? ¿Por qué? Bueno, sí. Sí, ese es digamos, es un debate, es el gran debate de la psicoterapia hoy día, es justamente eso, ¿no? Establecido por Wampole e Imler, ¿no? En un libro que se titula así, ¿no? El gran debate, ¿no? Sobre, digamos que sobre un modelo biomédico que enfatiza sobre todo las técnicas y un modelo contextual que enfatiza sobre todo la relación, ¿no? Como clave, digamos, del problema, ¿no? Ese es un gran debate que digamos, que vamos, yo particularmente lo he estudiado, digamos, mucho. Lo que voy a decir, pues igual es un poco apresurado, pero lo tengo estudiado, pues por ejemplo, en un libro que saldrá editado por Eduardo Fonseca, en Pirámide el próximo año, ¿no? Tratamientos psicológicos para adultos, pues en un capítulo donde analizo, digamos, la psicoterapia, ¿no? No en términos de una terapia concreta, sino en términos de la estructura de la psicoterapia, ¿no? y demás, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es una cuestión, digamos, ahí abierta, que al final esa confrontación entre técnicas, relación, es un tanto falsa, ¿no? Como igual paro diciendo después, ¿no? Así. Pero, entre tanto, lo que quiero es, digamos, confirmarte esto que, digamos que, cómo introducías esta cuestión, ¿no? Que diferentes psicoterapias tienen, digamos, demostrada una eficacia similar, más similar que los similares que son en su enfoque y procedimiento, y que eso incluye, digamos, no cualquier terapia, sino incluye psicoterapias, bueno, de las grandes tradiciones de la psicoterapia, pero desde luego incluye la psicoterapia psicodinámica, ¿no? Psicoterapia psicodinámica, en estudios recientes, digamos, en formatos protocolizados, ¿no? Llevados en Alemania por Lichtenstein, utilizando el formato de Barlow, ¿no? El protocolo unificado de tratamientos psicológicos para trastornos emocionales de Barlow, ¿no? que es un protocolo de, pues, no sé, de 8 módulos, de no sé, el número de sesiones, 12 o 15 o algo así. Es un protocolo unificado de terapias de conducta clásicas, de terapias de tercera generación. Es un protocolo de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pues ese mismo nombre y ese mismo formato lo han aplicado pues dentro de una terapia psicodinámica y lo han llamado, no es ningún robo, sino es un uso de ese concepto, ¿no? Lo han llamado protocolo unificado de tratamientos psicodinámicos para la ansiedad y la depresión, ¿no? Y se han llevado estudios digamos, aleatorizados, controlados, como se supone que es la regla de oro de la investigación, para pues problemas, digamos, estos que son más comunes, más frecuentes, quiere decir que tampoco sean, digamos, menos graves o algo así, ¿no? Pues típicamente, digamos, ansiedad y depresión. Entonces, llevando esos estudios, comparándolos con la terapia cognitivo-conductual, que es hoy la terapia de referencia,
pues la terapia psicodinámica produce mejor, igual de resultados, vamos a dejarlo ahí, igual de eficacia. Esa es digamos, los resultados, y así otro tipo de terapias. Esto pondría, no sé si de los nervios a Eysen o algo así, ¿no? que él creía que la terapia psicodinámica... Bueno, en realidad lo de Eysen tampoco es digamos, nada dogmático, ¿no? Lo que vino a decir Eysen, que la psicoterapia dinámica no tenía comprobada su eficacia porque era de tan larga duración que daba tiempo a que ocurriera el fenómeno de la remisión espontánea. Entonces no podía decirse, digamos, que fuera eficaz, pero tampoco podía decirse que no lo fuera. Bueno, total, que los estudios actuales, pues efectivamente la psicoterapia psicodinámica, digamos, tiene una eficacia igual que la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia de referencia, ¿no? Esto ocurre en ansiedad y depresión. En ansiedad y depresión, la depresión, por ejemplo, hay al menos 7, y depende de cómo hagas los ajustes, ¿no? las variaciones, pueden salir 15, hay 7 o 15 terapias, si incluyes variantes de las anteriores, que son eficaces, que tienen probada eficacia. Y estas psicoterapias son diferentes entre ellas, ¿no? Este es un fenómeno. Naturalmente, ese fenómeno tiene que ver con lo que hemos dicho al principio, de que las realidades con las que trabaja la psicología son interactivas, no son naturales fijas ahí, ¿no? No existen 7 tratamientos, ni siquiera 2, para la diabetes, ¿no? El metabolismo de la glucosa, digamos, no se influye más que con los mecanismos específicos de la glucosa, la medicación que sea, la insulina, la alimentación, etc. Pero para la depresión, para la tristeza, para los aspectos por los que se define la depresión, pues efectivamente puede ser muy reorganizables, muy reconstruibles, muy influibles, no de cualquier manera, pero sí de diferentes maneras, ¿no? Entonces ese es el debate que hay hoy día, ¿no? Si son las relaciones y las técnicas, ¿no? Y mi posición a este respecto es que, digamos, la terapia psicológica digamos, se basa, digamos, el chasis de la terapia psicológica es la relación terapéutica, ¿no? Esto es, digamos, yo creo que es reconocido por todos los enfoques terapéuticos. En lo poco de acuerdo en lo que están las diferentes terapias es en la importancia que tiene la relación terapéutica para la terapia que tú vayas, digamos, aplicar, ¿no? Luego otra cosa está digamos, en las técnicas. Es ahí donde a lo mejor diferentes técnicas pues pueden producir resultados similares para sorpresa de unos y otros, ¿no? La sorpresa que tienen los conductistas de que funcione la psicoterapia psicodinámica es la misma que tienen los psicodinámicos de la terapia de conducta, ¿eh? Hay un artículo muy importante de Sattler en American Psychologist que presenta la psicoterapia psicodinámica y que dice el autor, digamos, cómo pueden funcionar otros terapeutas. Yo me refiero a los terapeutas de conducta, ¿no? Que son, desde su perspectiva, son superficiales, ¿no? Modifican conductas así, manejando estímulos o algo así, ¿no? ¿Cómo quedas sorprendido? Pues no niega que sea eficaz la terapia de conducta, quedas sorprendido de que lo sea, ¿no? Entonces viene a decir algo así, que un terapeuta de conducta igual hace cosas que hacen los psicoanalistas sin saberlo, ¿sí? Creando marcos de interpretación y creando, etcétera, ¿no? Que es lo mismo que dirían los terapeutas de conducta de un psicoanalista. ¿Cómo puede funcionar la psicoterapia psicodinámica? Pues, es una cosa que choca con un terapeuta de conducta, ¿no? Claro, puede funcionar porque tienen exposición, o sea, porque lo que hacen es exposición, lo hacen. Entonces se reduce. Esta es digamos, una cuestión que está, digamos, en el orden del día, ¿no? ¿Y cuál es mi posición a este respecto? Después de entender este fenómeno, que al final tampoco es misterioso, ¿no? ¿Por qué? Porque la explicación es una explicación contextual. La terapia crea un contexto
un contexto de relación. La terapia es un contexto, digamos, muy particular en la vida de una persona que tiene muchos, digamos, muchos factores, digamos, que pueden estar influyendo, digamos, en la dirección de que el problema de esa persona, digamos, mejore. Y desde luego la relación es el chasis, como decía, digamos, la base sin la cual no existe o difícilmente se pueden aplicar técnicas psicológicas, ¿no? Las técnicas psicológicas funcionan, pero no funcionan sino dentro del contexto de una relación, ¿no? No funcionan sin contexto, ¿eh? No funcionan así como podríamos decir que funciona a lo mejor, si es que funciona una medicación, ¿no? Una medicación funciona si la tomas sin saber que la tomas. Si realmente esa medicación produce un efecto, te la ponen en la sopa y tú no sabes que estás tomando la medicación, y si esa medicación, digamos, es efectiva, te tiene que producir un efecto, digamos, independientemente de ese contexto, ¿no? Eso a menudo no ocurre con los antidepresivos, ¿eh? Los antidepresivos apenas, digamos, son superiores al placebo, ¿no? O sea que los antidepresivos son dependientes del propio contexto, pero otra medicación, pues si realmente funciona, tendría que funcionar sin ese contexto, ¿eh? Con tal de que tú la ingieras o lo que sea. Pero eso no existe con las técnicas psicológicas. Las técnicas psicológicas, digamos cualquiera que sea, no funciona sino en el contexto de una relación terapéutica. Esas técnicas no funcionan si tú las aplicas esporádicamente en casa, informalmente, en un sitio, etc. Funciona en ese contexto. Eso no tendría por qué ser ninguna sorpresa, ni eso contradice nada de los principios conductistas. O sea, es decir, que hay un contexto, digamos, que propicia, que crea, digamos, que dispone de condiciones que favorece que esas técnicas, digamos, tengan su funcionalidad. Y esas técnicas, pues, pueden efectivamente producir, digamos, cambios acordes con esa técnica, ¿no? Pero aquí la cuestión es la falsa dicotomía entre relación y técnicas, ¿no? Las técnicas no funcionan sino en el contexto de una relación. Pero una relación terapéutica no es una relación cualquiera, no es una relación espontánea, es una relación que ella misma tiene su técnica. Es decir, que digamos, la propia relación terapéutica, más formal, de las terapias que se ocupan efectivamente de establecer una relación terapéutica de acuerdo a su enfoque, al enfoque de esa terapia, pues establecer la relación terapéutica es ya una técnica, digamos, por sí misma, que, digamos, condiciona, favorece o no, vamos a suponer que favorece, digamos, esas otras acciones o técnicas específicas que tú vas, digamos, a aplicar. Entonces, la dicotomía es falsa si tú consideras que la relación no es una técnica, porque la propia relación es una técnica. No estamos aquí hablando de una relación espontánea, de que el psicoterapeuta sea, digamos, muy humano y sea muy sensible y entonces comprenda. Eso no es relación terapéutica, eso es nada. Es decir, que puede ser hasta iatrogénico. Si el psicoterapeuta no nace, se hace. Entonces se hace, digamos, en el entrenamiento, en la práctica, con criterios de acuerdo a su terapia, ¿no? Entonces cada terapia tiene también criterios de cómo llevar esa... Así que la relación terapéutica ciertamente es fundamental, y la dicotomía en relación técnica puede ser un tanto falsa, en la medida en que no se considere que la propia relación implica, digamos, su técnica, tiene su ciencia, ¿no? En términos griegos, la concepción de ciencia en esa perspectiva la denominaríamos tecné, ¿no? Tiene su tecné y su episteme, ¿no? Tecné y episteme, su técnica, ¿no? Su técnica en un sentido técnico y al mismo tiempo de arte, ¿no? Y episteme en un sentido de conocimiento, ¿no? Toda la relación terapéutica tiene arte, tiene técnica y tiene, digamos, saber hacerlo, saber hacerlo. ¿Qué es lo que diferencia a un terapeuta de uno que, digamos, que meramente ofrezca una relación, pues nada, digamos, como
que puede ser muy amistosa y que puede ser muy, muy empática o lo que sea, pero eso no es terapia. Esa es un poco lo que yo lo que veo. Que, por cierto, cuando se preguntan a los pacientes que han pasado por diversas terapias, muy a menudo lo que recuerdan o lo que refieren que les ha ayudado más no suele ser la técnica con la que se identifica el terapeuta. No suele ser eso. Lo que a menudo refieren los pacientes, o los clientes o consultantes de las psicoterapias, son aspectos relacionales, ¿no? Aspectos relacionales, digamos, de eso que tienen que ver con la relación, ¿no? Con la atención, digamos, la comprensión, la empatía, la atmósfera de esa relación, ¿no? Que un clínico que, digamos, que produzca esos efectos, pues seguramente es porque sabe hacerlo, ¿eh? No porque sea una cosa, digamos, espontánea. Y a lo mejor, digamos, y cuanto menos atento esté digamos, a usar esa técnica, igual funciona tanto mejor, ¿no? En la medida que ya lo tiene, si quieres, naturalizado, pero no porque sea natural, sino porque lo tiene habitualizado.